Sean bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. El día de hoy les traemos un video informativo acerca de un tema que es muy interesante y muy pedido por nuestro querido público. Hoy les vamos a traer contenido educativo acerca de la entomología. ¿Qué es la entomología? Bueno, empecemos explicando qué significa la palabra. Desglosemos la palabra entomología. Entomología es una palabra de origen griego, viene del griego entomos, que significa insecto, y logos, que significa ciencia. Entonces, entomología significa ciencia de los insectos. Es la ciencia que estudia los insectos y generalmente se conoce como una rama de la biología o de las ciencias agrarias. Los insectos, los bichos, esos animales, mucho oímos hablar de ellos, mucho convivimos con ellos, pero pues ¿qué es un insecto? Bueno, empecemos dividiendo el reino animal en dos segmentos principales para entender mejor qué es un insecto. Tenemos los animales vertebrados, como nosotros, y los animales invertebrados. Los vertebrados somos todos aquellos animales que tenemos una vértebra, una columna, y todo un sistema óseo interno que está dentro de nuestro cuerpo, o sea, todos nuestros huesitos están en nuestro interior. Ahí estamos los mamíferos, las aves, los reptiles, los anfibios. Bueno, los invertebrados son todos aquellos animales que no tienen un esqueleto interno, por ende se los conoce que tienen un llamado exoesqueleto, es decir, una estructura rígida y exterior, por lo tanto no tienen una columna vertebral, por eso se les llama invertebrados. Ahí tenemos muchos otros grupos de animales como son los moluscos, como los caracoles y los pulpos, tenemos los crustáceos como cangrejos y langostas, los anélidos como muchas especies de lombrices y los insectos. Los insectos son invertebrados dentro del gran grupo de los artrópodos. Los artrópodos son todos aquellos invertebrados que tienen un sistema de locomoción que se vale por varias patas. Pero entonces ahí podemos entrar en confusiones, porque entonces, ¿todo animal que tiene un montón de patas es un insecto? No. Dentro de los artrópodos tenemos distintos grupos, distintas familias, entre ellos están los crustáceos como cangrejos y langostas. Tenemos los arácnidos como las arañas y los insectos como esta abejita de acá. ¿Cuál es la diferencia? Bien, para distinguir un insecto, los insectos siempre tienen un par de antenas. Los insectos siempre van a estar constituidos por 6 patas, 3 patas de cada lado del cuerpo. Y por lo general se valen de 2 pares de alas. Las arañas son arácnidos, es decir, que tienen 4 patas de un lado y 4 patas del otro lado. Son distintos de los insectos. Listo, así reconocemos un insecto. 6 patas, 2 antenas y por lo general 2 pares de alas, que en algunas especies pueden faltar, como es el caso de las hormigas o termitas obreras, que vemos que las obreras carecen de alas, sino que las tienen las reinas. Taxonómicamente podemos dividir a los insectos en distintas familias o grupos que les vamos a presentar a continuación. Tenemos a los odonatos, como las libélulas o caballitos del diablo también. Tenemos a los ortópteros como saltamontes y grillos. Están los lepidópteros, que son las mariposas y las polillas, que constan de un proceso de metamorfosis muy interesante. Están los dípteros, que son las moscas que tanto nos fastidian en el almuerzo. No, mentiras, todos estos animales son muy útiles en la cadena alimenticia y trófica medioambiental. Las moscas son las recicladoras de la naturaleza por excelencia. Están los dictiópteros, como las cucarachas, y las termitas. Sí, cucarachas y termitas son primas, por si no lo sabían. Están los ptirápteros, que son los piojos, ya sean piojos humanos, de aves, todos pertenecen a la misma familia.
Están los sifonápteros, que es otra especie de insecto chupasangre que se engloba todas las especies de pulgas. Sabemos que hay una especie de pulga por especie de mamífero. Está la pulga canina, la pulga felina, la pulga de los roedores, en fin, tenemos diversas especies. Tenemos los hemípteros, que es donde están las cigarras cantoras y los chinches, por ejemplo. Los coleópteros, como escarabajos, mariquitas y otros insectos de una fuerte coraza exterior. Y por último, los seminópteros, el grupo que engloba a las hormigas, las abejas, las avispas y otros insectos afines. Porque sí, hormigas y abejas también son primas. A estas alturas creo que ya se están preguntando cuál es la importancia de la entomología, ¿verdad? O sea, como por qué nos tomamos el tiempo de estudiar a los insectos, por qué queremos saber más de su mundo. Resulta que los seres humanos, por allá en el Neolítico, cuando nos sedentarizamos, porque comenzamos a domesticar distintas especies de animales y de plantas, comenzamos a tener una relación diferente con el entorno y con otras especies. Vemos que hay relaciones simbióticas en la naturaleza en las cuales muchas plantas están asociadas de forma intrínseca con algunas especies de insectos, los cuales las polinizan o se alimentan de estas. Entonces, cuando los humanos domesticamos estas especies de plantas que ya tenían sus relaciones simbióticas en la naturaleza, tuvimos que relacionarnos con aquellos insectos asociados a estas plantas. Eso nos afectó de forma positiva y negativa, por decirlo así. En la forma, digamos, negativa, vimos que se manifestaron las llamadas plagas, es decir, aquellos insectos que antes de que los humanos domesticáramos las plantas, ya se alimentaban de estas especies. Entonces, estudiar y conocer estas especies de insectos nos ayuda a mantener un control acerca de las plagas y cualquier, digamos, problema que pueda tener nuestro cultivo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo pues que muchos conocen. El café es un cultivo que suele tener el problema de la broca. La broca es una plaga o una enfermedad, entre comillas, no me gusta llamarlo así porque son relaciones que existían antes que nosotros interviniéramos. Es un insecto que se alimenta del café y que tiene su ciclo natural dentro del café, ¿cierto? Lo mismo con las musáceas, que son los plátanos y los bananos. Esta familia de plantas están relacionadas con una especie de escarabajo pequeño que se denomina picudo, que es un pequeño animal que se alimenta de la corteza y de la savia de estas especies de plantas. Tuvimos que aprender de los insectos para poder mantener controlado esto y poder convivir todos de una forma más integral. Anteriormente, nuestras culturas ancestrales y antiguas tenían un manejo mucho más especial con los insectos que los que se manejan hoy en día, ¿cierto? Que se hace uso de pesticidas que son incluso dañinos para nuestra salud. Si conocemos mejor a los insectos, podemos planear estrategias para que no nos afecten sus procesos naturales con estas plantas. Bueno, ¿y qué es la polinización? La polinización es un proceso natural que se dio mientras animales y plantas evolucionaban de forma conjunta. Resulta que las plantas tienen reproducción sexual. Siempre que una flor tiene su pistilo abierto, está exponiendo sus órganos sexuales y también su material genético. Es aquí donde llega un insecto, como por ejemplo una abeja, que al alimentarse del néctar de la flor, se unta de este material genético que viene en el polen de la flor, y luego cuando esa abeja terminó de alimentarse en esta flor y va a otra flor, lleva ese material genético, es decir, ese polen de una planta a otra, y así juntan el material genético y se puede lograr la reproducción sexual. Si la planta no se puede reproducir y no puede llevar su material genético de una planta a otra, no puede producir el fruto. Y si una planta no puede producir el fruto o la semilla que viene en ese fruto, nosotros no tendríamos que comer. Nuestra base alimenticia en nuestra sociedad actual está constituida por plantas, especialmente como el trigo, el maíz, todas las especies de frutas que consumimos, en fin. Entonces miren la gran importancia de los insectos y su relación con las plantas, que son nuestro alimento. Otra cosa muy importante por la cual debemos conocer el mundo de los insectos es por la medicina.
Bueno, ¿cómo así? Me estarán preguntando. Resulta que hay muchas enfermedades que son transmitidas a través de insectos, como es el caso del dengue y la malaria, que las transmite una especie de zancudo, o incluso enfermedades más graves como la peste negra que azotó Europa en la Edad Media, es transmitida por la pulga de la rata. El estudio y el conocimiento de estas especies de insectos, sus ciclos naturales, su alimentación y todo lo que tenga que ver con ellos es muy importante para mantener controladas estas enfermedades y así disminuir al máximo su propagación. La idea siempre con el estudio de los insectos y la entomología es conocer mejor otras especies como lo son los insectos, que por cierto les voy a dejar un dato muy interesante. Los insectos son el grupo de seres vivos más numerosos sobre la Tierra. Representan 2/3 o el 90% de las especies vivas en el planeta Tierra. No solamente por número de especies, sino también por cantidad de individuos. Entonces es imposible que los seres humanos no tengamos una relación cercana con estos animales. Todo el tiempo estamos rodeados de insectos y ellos tienen un papel fundamental, o sea, más importante que el que nosotros como especie humana cumplimos con el medio ambiente, especialmente con las plantas y con otras especies de animales. Además, los insectos están en el planeta desde hace muchos años antes que nosotros. Se estima, gracias a registros fósiles, que los insectos están en el planeta desde hace más de 400 millones de años. O sea, eso es muchísimo antes que la aparición del primer homínido. Los homínidos es el grupo de primates que nos comprende a nosotros. Entonces, imagínense, los insectos son criaturas que están aquí desde hace mucho tiempo y que juegan un papel fundamental en el medio ambiente y la naturaleza. ¿De qué herramientas o equipos nos podemos valer para estudiar a los insectos, para la entomología? Bien, nosotros en nuestra página web de www.greenforest.com tenemos disponible para ustedes gran variedad de equipos entomológicos. A continuación les voy a exponer una pequeña muestra de algunas de estas herramientas. Kits de pinzas entomológicas. Estas pinzas entomológicas son muy útiles para la manipulación de insectos. También tenemos kits de entomología. En este caso les voy a mostrar este kit que es muy completo y viene todo guardado en una caja que es ergonómica, liviana y cómoda. Tenemos también este pequeño dispositivo, es un aspirador entomológico. El aspirador entomológico es un proceso súper sencillo para poder manipular y agarrar insectos de muy pequeño tamaño vivos. O sea, la idea con esto es agarrarlos vivos, como por ejemplo pequeñas hormigas, pulgas o esos insectos que son de difícil manipulación, para no dañarlos. Se aspira por este lado y por acá por este lado colocamos el insecto, pues, o sea, digamos que el insecto está acá y lo aspiramos y el insecto cae aquí en este tubito, en este frasco. Es muy sencillo de usar y bueno, lo consigues acá en Green Forest. También tenemos lupas. Esta lupa es especialmente buena porque cuenta con distintos aumentos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este video, por favor. Si es así, no olviden darnos like. Suscríbanse por favor a este canal. Estaremos haciendo contenido educativo, informativo acerca de estos temas tan interesantes que, o sea, más allá de que sea como dato curioso, son temas muy importantes porque los seres humanos en este momento tenemos un papel fundamental en la conservación del medio ambiente y es algo que nos compete realmente como especie y como sociedad. Entonces, entre más conocimiento tengamos sobre otras especies y sobre la naturaleza, podremos abarcar mejor estrategias para su cuidado, su conservación. Y bueno, todo esto lo logramos a través del estudio, ¿cierto? Por eso es que les ofrecemos las herramientas que nosotros vendemos, que están especialmente hechas para esto. Entonces, bueno, no siendo más, suscríbanse por favor al canal, denle click a la campanita para que YouTube les notifique siempre que subimos un nuevo video y esperamos que les haya gustado. Un abrazo fuerte y chao.
tenemos los coleópteros.